Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para la Universidad de los Andes, para el área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, y para el Grupo de Estudios en Derecho Penal, Cesare Beccaria, es un enorme placer estar con todos ustedes hoy en este nuestro segundo evento del área de Derecho Penal durante este semestre, que tendrá como tema el análisis jurídico y político del auto 019 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta ocasión nos acompañan invitados muy queridos, todos de la casa. En primer lugar, pues nos acompaña la doctora Mónica Cifuentes. La doctora Mónica Cifuentes es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tiene estudios de especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesora del Alto Comisionado para la Paz y dirigió además el equipo legal de esa oficina para diseñar la estrategia jurídica del proceso de paz en La Habana. Hizo parte de la subcomisión técnica del fin del conflicto como experta en temas de desmovilización, desarme y reintegración. Naturalmente ha ocupado importantísimos cargos públicos a nivel nacional en este ámbito y fue procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia durante 3 años con funciones de coordinación de intervención ante la jurisdicción. Actualmente es directora del proyecto de la publicación del régimen jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz y le fue otorgado el Premio Nacional de Paz. Doctora Mónica, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los panelistas y un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. También nos acompaña el doctor Jairo Ignacio Acosta Aristizábal. El doctor es máster en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada. Tiene máster en Derecho Penal Económico de la Universidad de Granada en España y maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. También es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y tiene estudios de Derecho Probatorio de la Universidad Católica y Derechos Humanos de la ESAP. Además es experto en casación penal y es docente universitario. Ha sido naturalmente conferencista y se desempeña actualmente como procurador delegado con funciones de coordinación en intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha sido coordinador de los procuradores judiciales penales que actúan ante la justicia transicional, de justicia y paz, y tiene una larga carrera en la Procuraduría, muy reconocido en la Procuraduría General de la Nación, además de otros cargos en la rama judicial que naturalmente muestran su experiencia en este ámbito. Doctor Jairo, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos. De la casa de nuestros profesores nos acompaña la doctora Ligia María Vargas Mendoza. La doctora Ligia Vargas es abogada de la Universidad de los Andes con maestría y doctorado por la Universidad de Salamanca en España, especialista en Derecho Penal por la Universidad Sergio Arboleda, y hoy trabaja también en la Procuraduría General de la Nación. Es profesora nuestra de Derecho Penal Especial. Durante muchos años ha ocupado esta cátedra y naturalmente pues es un gusto que estés con nosotros hoy, Ligia. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos acompaña el profesor Yesid Reyes Alvarado. El profesor Yesid pues, es uno de los grandes juristas colombianos en la actualidad. Es profesor asociado de la Universidad de los Andes. Naturalmente tiene doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid en España, estudios de posgrado no solamente en el exterior, sino también en Colombia, y naturalmente es uno de los autores más reconocidos. En este caso fue es exministro de Justicia, fue ministro de Justicia en gobiernos anteriores y naturalmente ha sido una de las personas que más ha tenido que ver con el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz. Profesor Reyes, como siempre, un gusto y un placer que nos acompañe. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y a los compañeros del panel también gracias por la asistencia, lo mismo a las personas que se han ido conectando poco a poco. Finalmente nos acompaña el profesor Ricardo Molina López. El profesor Molina es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Penal también por la Universidad de Antioquia, es doctor por la Universidad de Sevilla en España,
también es profesor asociado de nuestra casa de estudios y como el profesor Reyes es una de las personas, digamos, que más conocimiento interno en temas jurisdiccionales posee de la estructura y el contenido de las decisiones que viene tomando la Jurisdicción Especial para la Paz, especialista además en Derecho Procesal de nuestra casa de estudios. Así que, bueno, me falta presentarme. Mi nombre es Ricardo Posada, soy el director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes y para mí es un enorme placer tenerlos el día de hoy, durante esta tarde, en este conversatorio que, entre otras cosas, abordará de manera muy general, para darle la palabra a nuestro moderador, al profesor Molina, varios temas, entre ellos, desde luego, la importancia política y jurídica del auto recientemente expedido por la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el cual naturalmente se establecen los hechos y se imputan algunas estructuras, algunas condiciones y conductas criminales frente a uno de los principales cabecillas de la organización de las FARC. En este ámbito también abordaremos temas relacionados con la verdad y las víctimas, particularmente las estructuras metodológicas empleadas para la determinación de los hechos y para establecer la responsabilidad posible de estas personas en este ámbito. Abordaremos temas interesantes como lo completo de la estructura del auto para aportar en materia de verdad, la pedagogía que debería emplearse para que las personas conozcan sin distorsiones esta decisión. Además, hablaremos un poco sobre las formas de imputación de responsabilidad en este ámbito, particularmente sobre la autoría y la coautoría en aparatos organizados de poder y autoría mediata en este ámbito empleada por la decisión, los problemas que ello podría o no suponer en términos de equivalencias metodológicas, todo lo que tiene que ver con aspectos probatorios, por ejemplo, el valor de los informes para efectos de la toma de decisiones en la jurisdicción, algunos aspectos relacionados con el procedimiento y el principio de legalidad, además de lo que los conferencistas, naturalmente, dada su experiencia y su amplio conocimiento en el tema, pues nos aporten en este ámbito. Así que, sin más preámbulos, de nuevo les doy la más cordial bienvenida. Espero que nos acompañen durante todo el evento y le doy la palabra al profesor Ricardo Molina. Profesor, adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien, para aprovechar el tiempo, pues entremos en materia inmediatamente. Yo quisiera dirigirle una pregunta a la doctora Mónica Cifuentes, pues que además participó, como ya lo decía Ricardo, dentro del equipo del gobierno en los acuerdos de La Habana. Quisiera preguntarle a la doctora Mónica que nos dijera cuál es su opinión en relación con la relevancia de este auto 019. ¿Qué aspecto remarcaría usted? Y le agregaría algo. Yo creo que este es un auto que contiene mucha información, es un auto bastante extenso. De hecho, si yo me tomé el trabajo de colocarlo en la edición como si fuera un auto de la Corte Suprema, y llegaríamos a las 900 páginas. Este auto tiene 322 páginas. Y yo creo que hay que hacer una pedagogía de lo contenido de este auto. Dentro de ese ejercicio pedagógico, doctora, ¿qué destacaría usted y por qué? Gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Es muy interesante inclusive el nombre del debate hoy, porque no solamente creo que nos debemos referir a los aspectos jurídicos, sino también a los aspectos políticos y a la relevancia política de este auto. Y yo quisiera, antes de entrar a abordar algunos de los aspectos de su contenido, destacar el valor político que tiene el que una cúpula de una guerrilla que se enfrentó por décadas contra un Estado haya decidido, por virtud de un acuerdo de paz, y no tal vez de la captura o la rendición militar, someterse a un tribunal de justicia, pero también el valor histórico que tiene el que dicha circunstancia no tenga precedentes en la historia de los conflictos armados, y el valor moral que tiene el reconocimiento de responsabilidad por conductas graves y atroces. Claramente, este auto yo creo que refleja un paso decidido hacia el cumplimiento de uno de los principios basilares del acuerdo de paz, y yo se lo venía diciendo ahora en las preliminares, que es claramente la rendición de cuentas. Entonces me parece que de verdad que se empieza a superar ese falso dilema entre la justicia y la paz. En realidad el acuerdo sacrificó la justicia para alcanzar la paz, o en procura de ofrecer justicia a las víctimas se sacrificó el valor de la paz. Yo creo que tendríamos que decir que no, que ni uno ni otro, que es posible lograr un equilibrio entre ambos valores siempre y cuando el enfoque de la justicia se aleje claramente pues de esos parámetros ordinarios y se enmarque en un sistema que busque dar tratamientos de las conductas más graves
responsabilizando a los perpetradores y reparando a las víctimas. Entonces empezamos a ver que sí es posible ofrecer justicia a las víctimas y a la sociedad en general, no en términos de una justicia ordinaria, tal vez tradicional y punitivista, pero sí tal vez dialógica, reparadora y reconciliadora. Y creo que esta providencia debe comprenderse como ese primer momento de fijación de hechos que corresponde reconocer a los comparecientes. Este reconocimiento claramente puede ser complementado en las subsiguientes etapas, todavía falta mucho trecho por recorrer y la sala de reconocimiento yo creo que apenas va a cerrar su trabajo y seguirá contrastando y solo cerrará su trabajo a partir de la resolución de conclusiones. Este auto claramente obliga a la comunidad jurídica del país a internacionalizar el derecho interno, y digo que internacionalizarlo porque de aquí en adelante las diferentes figuras jurídicas que informan el derecho penal ya no podrán ser analizadas con el lente interior y cóncavo de la doctrina dogmática interna, sino que yo creo que deben revisarse a la luz de los más avanzados debates del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y eso lo dice a todas luces la calificación jurídica. Mire que el texto del acuerdo final estableció, pues, digamos que la sala de reconocimiento recibía los informes que presentaran todas las entidades sin la categoría, sin la calificación jurídica provisional de las conductas, y ustedes saben y han sido testigos de que esto, pues, realmente causó una serie de críticas por el nombre de las conductas. Pero eso se tenía una finalidad, y esa finalidad consistía en poder armonizar las diferentes fuentes jurídicas frente a las obligaciones internacionales del Estado colombiano y más aún una vez incorporado al ordenamiento interno el Tratado de Roma. Es decir, Colombia se convertiría en el primer país en proponerse demostrar a la Corte Penal Internacional que en un contexto de acuerdos de paz era posible equilibrar el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos con el fin de poner fin al conflicto. Y eso habilitaba la posibilidad de que la sala pudiera calificar las conductas y los hechos de acuerdo al derecho interno en armonía con el derecho internacional, sin quedar sujeta pues a la calificación de los hechos y a los que se hicieran, digamos, internamente en los diferentes operadores judiciales. Entonces, de esta forma que la sala de reconocimiento se encuentra habilitada para hacer esa calificación y hace una calificación jurídica determinando que se habían cometido el crimen no amnistiable de toma de rehenes y otras privaciones de la libertad, es decir, un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad tipificada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, en esta primera idea, en lo que corresponde a la calificación jurídica provisional, la jurisdicción especial les da a los comparecientes la línea en la que deben aceptar su responsabilidad, y así las cosas, pues las FARC solamente podrán hacerse acreedoras a los tratamientos penales especiales y a la imposición de sanciones propias del sistema si aceptan la responsabilidad de sus conductas en clave de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y allí surgió en ese momento otro debate que simplemente lo dejo esbozado porque sé que seguramente pues se va a tocar, y es frente al principio de legalidad y de favorabilidad, que también son principios transversales de toda esta creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en punto del componente de justicia que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en especial, pues frente a los imperativos de que la ley penal debe ser previa y cierta con respecto a las conductas que se pretende judicializar, lo que demanda pues que exista una norma de origen en el derecho penal internacional. Y la sala hace toda una disquisición frente al tema y concluye que tanto la conducta misma, que ya estaba prohibida en el derecho interno, como su consecuencia, una sanción, eran hechos conocidos por los perpetradores. Y de todas maneras, cabe anotar pues que la sala advierte que el derecho internacional, el principio de legalidad, no puede aparejar la impunidad de crímenes internacionales, aunque los mismos no se encuentren previstos en las leyes internacionales. Entonces ahí ya llevamos tres temas muy importantes. El tema de la calificación propia jurídica, el tema de superar los debates frente al principio de legalidad y el principio de favorabilidad, y también hay otros, déjenme referirme solamente a dos más, y es todo el aspecto que parece muy relevante del auto frente a la política de los crímenes y su reconstrucción a través de patrones y contexto. Y ahí hay una cuestión muy importante que quiero enfatizar y que se ha subrayado en la aclaración de voto de esta providencia, y que consiste en la cuestión atinente al elemento de la política de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La política como tal no hace parte de los elementos de los crímenes, pero sí constituye un factor clave para la prueba de los compromisos con los mismos. Entonces, los precedentes de la justicia internacional en el tema hacen pensar que el elemento de política en los crímenes de lesa humanidad puede interpretarse ampliamente tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Entonces, entender esto es muy importante de verdad, ya que para probar que había una política no es necesario demostrar ataques a gran escala, ni que se presente una gran cantidad de víctimas, ni que el ataque tenga que estar detallado ni perfectamente organizado, de manera que el carácter improvisado, desorganizado del ataque no excluye la existencia de una política. Y eso me parece que es muy importante resaltarlo en el auto. El auto de la sala claramente pues describe en más de, yo creo que 200 páginas, bloque a bloque, la forma como los comandantes de frente, los comandantes de comisiones financieras, los guerrilleros subordinados, etcétera, implementaron la política de las FARC y los planes que les entregaron a los estados mayores de los bloques indicando las cuotas, pues efectivamente que debían cumplir. Y en los autos se determina, digamos, en el auto de determinación de cada bloque sobre los hechos y conductas de los mandos medios, la sala advierte que va a profundizar en todos estos aspectos que son los contextos y los patrones de las comisiones de estos hechos, los cuales configuran una estrategia, digamos, cuya cuidadosa planificación venía ordenada por la cúpula de la organización, ejecutada por esos mandos medios y que tenía 3 finalidades, dice la sala: financiar la guerra, inyectar recursos, etcétera, y ejercer un control territorial. De manera que tenemos que destacar de ese auto que el modelo de investigación basado en patrones y en contextos constituye la superación de las tesis maximalistas del derecho penal según las cuales se debe investigar y juzgar todos los sospechosos y todos los implicados de las conductas victimizantes con un grave riesgo de impunidad a mediano y largo plazo. Y otro de los aspectos muy importantes, y para dejar ahí, es todo el debate que se ha constituido frente a la relevancia de la discusión sobre si los combatientes pueden ser víctimas de un crimen de lesa humanidad. Y el auto sostiene que los militares privados de la libertad con la finalidad pues, de forzar un intercambio por guerrilleros en prisión no son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pues como quiera que no, se trata de un ataque a la población civil y fundamenta dicho razonamiento en que la noción de población civil se relaciona con las personas que no estaban participando en las hostilidades, de manera que el auto establece que los miembros de la fuerza pública capturados constituyen únicamente víctimas de crímenes de guerra en punto de toma de rehenes. Y yo creo que esta discusión se va a tornar muy interesante de cara al desarrollo de la calificación de las conductas, inclusive en otros macrocasos, frente a las consideraciones de que se puede encontrar mucha jurisprudencia internacional según la cual las personas civiles combatientes que han sido puestas fuera de combate pueden ser objeto de un tipo de vejámenes y malos tratos mientras se encuentran en poder del enemigo, es decir, pueden ser objeto no solo de crímenes de guerra, sino de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, y ahí tenemos bastante jurisprudencia del Tribunal de Yugoslavia, etc. El auto realmente trae temas muy, muy importantes. Quedan muchos temas por debatir y espero pues que se aborden en el desarrollo del panel, sobre todo la problemática referida a los máximos responsables y los partícipes determinantes, que me parece que es muy importante. El otro tema se refiere a la actividad y al estándar de prueba, ya que en el acuerdo final se combinó que todas las decisiones judiciales sobre las responsabilidades y sanciones de personas serían debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante los tribunales. La idea de la existencia de una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad que gracias al aporte y a la contribución de la verdad de los comparecientes, la actividad probatoria de dicha sala sea mínima. Y otro tema no menos relevante, pues el relativo a la teoría de la imputación. La sala imputó, y seguramente pues aquí tendremos la oportunidad de debatirlo, a la cúpula de la organización los crímenes de guerra, de toma de rehenes y de lesa humanidad, de otras privaciones graves de la libertad, pero también imputó otras conductas graves como crímenes de guerra, de homicidio y desaparición forzada en su condición de coautores mediatos. Y yo creo que tenemos que empezar a profundizar en ese carácter de la imputación frente a la teoría de la coautoría inmediata. Bueno, yo quisiera, en relación con la respuesta que usted nos da, formular una pregunta al profesor Reyes, pues teniendo en cuenta que también tiene un conocimiento muy amplio de lo que se debatió en La Habana, de la operatividad de la JEP. Yo estoy de acuerdo en que es un auto muy relevante y yo me atrevería a complementar esto diciendo que habría que analizarlo en relación también con el reciente auto 033 producido dentro del caso 03.
Pero yo le quisiera preguntar al profesor Jessy Reyes en este contexto es, ¿la metodología utilizada en este auto es equiparable a la metodología que se va a utilizar en el otro auto, pero en el otro caso, en el caso 03? Y la pregunta es, vimos que es un auto que tiene mucho contenido, pero es apenas el comienzo de toda una actuación. La JEP tendrá la capacidad operativa, teniendo en cuenta el principio de transitoriedad, de darle trámite a todos los casos, emitiendo decisiones de esta envergadura y llegando a decisiones judiciales de fondo dentro de su tiempo de duración. ¿Usted qué piensa, profesor Reyes? Yo creo que esta decisión que estamos comentando, la 019, es muy importante porque en un espacio bastante reducido logró hacer unas imputaciones, primero muy grandes desde el punto de vista numérico y segundo muy importantes, muy graves también desde el punto de vista del peso de los delitos. Aun cuando 322 páginas parecen mucho, lo cierto es que en esas 322 páginas están analizados más de 24.000 secuestros. ¿Por qué la cifra es importante? Porque si uno revisa las condenas que ha producido la justicia penal ordinaria en los 40 años de conflicto contra estas personas, sumarán 40 o 50. Y eso en 40 años de investigaciones. La JEP en 3 años produce un auto que en 322 páginas hace referencia a unos 24.000 secuestros. Se los imputa a los 8 integrantes del antiguo secretariado de las FARC, muchos de los cuales, hay que recordarlo, ni siquiera tenían una condena por el delito de secuestro en la justicia ordinaria, como es el caso de Rodrigo Granda. Y segundo, aun cuando los medios de comunicación han dado mucha importancia al tema de la toma de rehenes, lo cierto es que a estas personas les han imputado 9 delitos, como lo mencionaba la doctora Mónica, que son toma de rehenes, otras privaciones graves de la libertad, homicidios, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado. De tal manera que, aun cuando no parezca, la JEP ya ha avanzado mucho. Fíjese usted que contra la cúpula del secretariado de las FARC hay ya una imputación por 10 delitos, difícilmente se van a conseguir otros delitos más graves, quedan algunos, pero estos son la mayoría de los delitos graves que se le podrán imputar a estas personas, calificados además no como simples crímenes ordinarios, sino clarísimamente calificados como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Que falta mucho o falta poco depende en buena parte de la actitud de las personas imputadas en este auto. Si las personas van a aceptar responsabilidad, lo que falta del proceso va a fluir relativamente rápido y vamos a llegar a la imposición de una sentencia sin necesidad de un debate, de una controversia probatoria. Eso sobre el supuesto, repito, de que las FARC en este caso acepten los hechos que han sido fijados en este auto. Como modelo de lo que probablemente vendría en otros casos, yo creo que esto nos da una buena pauta de cómo va a trabajar o cómo está trabajando la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno diría que en lo esencial este modelo lo va a replicar en otros autos. Falta ver, y ahí sí valdría la pena reformular la pregunta del profesor Ricardo Molina, falta ver cuál va a ser la actitud de otros imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz frente a esas imputaciones, porque en la medida en que se nieguen responsabilidades, pues sí vamos a tener un proceso mucho más largo, porque va a haber controversia, va a haber proceso adversarial. Usted, profesor Reyes, toca un tema muy importante. Yo quisiera profundizar un poco, y es lo siguiente. Uno ve que los medios de comunicación, gente experta en presentar columnas de opinión, digamos que de buena fe, hace aseveraciones sobre el auto 019 y sobre el auto 033. Pero lo que uno ve es que esas aseveraciones no tienen fundamento, es decir, se ve que no han leído los autos. Yo creo que a partir de lo que usted dice, se pone de presente que es necesario hacer una pedagogía, no solo del funcionamiento de la JEP, sino del contenido de estas decisiones, de la naturaleza de estas decisiones. Y sobre todo, porque
estas decisiones, digamos, traen aportes tempranos a la verdad, que es uno de los objetivos del acto legislativo 01/2017 en su artículo 5, que la JEP ofrezca verdad a la sociedad colombiana. La pregunta, profesor Reyes, es ¿cómo hacer esa pedagogía para evitar que esa verdad sea una paraverdad o una verdad distorsionada? Difícil con el ritmo de un país como Colombia, porque hacer pedagogía de un auto de estos supone dedicarle algún espacio de tiempo a diseccionarlo. Yo creo que se puede hacer en un tiempo relativamente breve, pero en la medida en que uno tarde aquí en Colombia 2, 3 o 4 días en hacer eso, ya los acontecimientos de este país han pasado por encima de nosotros. Ahora que mencionaba usted este tema, alcanzó a hacer referencia, por ejemplo, al aporte de verdad. Ese es otro punto interesante que uno puede ver en este auto de la JEP, cómo en términos generales los 8 integrantes del secretariado de las FARC comparecieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y en términos generales aportaron verdad. Incluso 2 de ellos aceptaron participación directa en algunos secuestros tan conocidos como el de la Cacique o el de Fernando Araujo. Y esas personas que aceptan su participación directa ni siquiera estaban condenadas por esos hechos. Entonces, como dice usted, realmente habría que comenzar por leerse el auto. Sé que para quien no es abogado, 322 páginas es mucho, pero yo creo que es la condición mínima para poder discutir y criticar en el sentido positivo y negativo una decisión como la de la JEP. Ahora yo le quisiera hacer una pregunta al doctor Jairo Acosta, porque este auto también revela un aspecto muy importante y es el de una amplia participación de las víctimas. De hecho, uno ve que muchas víctimas ante la jurisdicción ordinaria transitaron durante muchos años y no fueron reconocidas como tales, o de pronto no los trataron con la dignidad que ameritaría una víctima y sobre todo de un crimen de estos graves. Doctor Jairo, ¿cuál considera usted que puede considerarse un aporte relevante de este auto para conocer la verdad y teniendo en cuenta esa participación masiva de víctimas que se ha visto allí? Ustedes de la Procuraduría, ¿cómo ve eso y cómo orientan y piensan orientar para que esa participación, incluso no solo en este, sino en otros casos que ha priorizado la sala, se robustezca y, digamos, se cumpla con ese cometido de darle centralidad a las víctimas dentro del sistema? Muchísimas gracias por la pregunta, doctor Molina. Más que responder desde la Procuraduría, quisiera abordar esta interesante inquietud a la luz de 2 elementos que considero importante remarcar, que es el pasaje que yo tuve durante 12 años por las salas especiales de la Justicia Ordinaria de Justicia y Paz como coordinador de los procuradores que allí intervenían, de un lado, y de otro también una postura propia que tiene más su origen en la valoración de estas experiencias y en algunas articulaciones académicas de cara a lo que para mí supone un contraste entre las exigencias y los rigores de la justicia penal internacional y las necesidades contextuales internas que como sociedad nosotros tenemos. Lo digo porque tenemos unos límites de acción frente a la justicia penal internacional, pero creo que el núcleo, el centro de la satisfacción de las víctimas, o sea, el contexto nuestro, el contexto propio, que para mí sería lo más interesante, pues obedece a unas dinámicas que van muchísimo más allá de estos rigores. Este auto, el auto 019 de enero, constituye un paso de verdad absolutamente relevante, histórico, que no podemos incluso reconocer en instancias anteriores de la ley de las autoridades judiciales de justicia y paz, porque aquí la sala de reconocimiento, verdad, responsabilidad, determinación de hechos, realmente recoge uno de los principales elementos de lo que supone una justicia transicional dentro de este gran laboratorio que nosotros identificamos en Colombia. Digamos que aquí la verdad del conflicto armado
sobre secuestros cometidos por las FARC hasta ahora se está contando, se está empezando a contar, y lo digo con ese conocimiento de causa porque por supuesto que en Justicia y Paz se daban algunas versiones absolutamente aisladas e insulares, entre otras cosas, porque las desmovilizaciones que se dieron de las FARC no fueron masivas, sino que fueron algunas deserciones o algunas desmovilizaciones voluntarias, pero completamente fragmentadas. Por lo tanto, construir allí un escenario de esta naturaleza no parecía factible. Entonces, por primera vez tenemos este escenario claro donde las víctimas pueden solicitar información sobre las razones, sobre las circunstancias y los intereses especiales de cada caso. Y si bien el auto, digamos, con un muy buen comienzo, concentra elementos genéricos, generales, y aún estarían por revelarse algunos aspectos específicos, hay, digamos, aspectos esenciales que no podemos dejar de lado. Yo digo que sí es la primera vez en la historia que se tiene la posibilidad de concentrar la información sobre los secuestros en una única entidad que es la JEP, y que ha sido una constante institucional, como bien lo decía el doctor Yesid, la ausencia de una articulación de las entidades y de porque cada uno tiene unas cifras, unos hechos, unos relatos y una identificación de autores de forma absolutamente diferenciada. Entonces, contar con esa oportunidad de unificar las narrativas del conflicto y adicionalmente a eso sumarle los relatos de las víctimas en sus informes y formularios de acreditación, ya me parece un resultado absolutamente importante, relevante, dentro de esta jurisdicción. Este auto nos ofrece una mirada integral, inicial, y ahí hay que reconocerle un enorme beneficio precisamente de superar tantas y tantas dificultades, lo que ha logrado para hacerlo de manera compilada acerca de alguna política de secuestros que se ejecutó por las FARC. Muchas de estas víctimas están por primera vez contando sus relatos, están llevándolas a alguien que les escucha por razones que durante mucho tiempo pues pudiesen explicar ese silencio y que no sabíamos que habían vivido. Algunas de ellas nunca han ido a la justicia. También después de haber estado secuestradas durante muchos años, algunos prefirieron vivir sus duelos en silencio. Digamos que esto nos ha permitido conocer en su propia voz lo que sufrieron y que para la justicia se traduce en conductas punibles, narrativas que se está conociendo por primera vez y que hoy creo que se ven reflejados en las imputaciones como los tratos crueles, inhumanos, incluso en algunos delitos que uno hubiera querido que se trabajasen de una mejor manera en punto de sistemática y metodología como los de las agresiones sexuales. Esta oportunidad de que los comparecientes hayan podido contar su visión sobre los hechos resulta valioso, entre otras cosas, para poder saber quiénes han podido estar implicados directa o indirectamente en estos casos. Creo que es un insumo valiosísimo para las víctimas porque antes no sabían ni siquiera a quién preguntar o a quién, en quién radicar ese tipo de responsabilidades, preguntas y demandas que han tenido las víctimas y que muchas fueron contestadas en las versiones, pues digamos, han permitido construir algo más completo en sus versiones sobre lo que nos interesa allí o lo que aparece, que son algunos patrones, modos de operación, partícipes, entre otros, aunque por supuesto que es un comienzo un muy importante, inicio, un comienzo que promete, pues digamos, la necesidad de seguir fortaleciendo estos canales y entender que el primer auto en este sentido marca muchas pautas, como también aquí se ha señalado. Y creemos que otro elemento importante, y sería el último al que me referiría, es el componente de restauración, que por supuesto no es completo. La restauración ideal supondría escenarios de reunión entre los agresores y las víctimas para poder contener, para poder asumir estadios dialógicos que no sean epistolares como los que aquí se dan a través de comunicaciones. Ese es un ideal, pero que dada la magnitud de los hechos, pues no es físicamente posible de hacerlo. Sin embargo, esa participación de las víctimas ha contribuido no solamente a satisfacer muchas de las necesidades, sino a poner en claro que las cifras que hasta ahora hemos tenido a tal propósito, por supuesto, están demasiado alejadas de la realidad. Vemos unos grandes vacíos de información, vemos que ha faltado articulación institucional hasta ahora, y todo eso en detrimento precisamente de tantas necesidades que tienen estas víctimas expectantes de que sean reconocidos sus derechos como
apenas la puerta de entrada a la jurisdicción, porque ya veremos cómo, y allí tenemos una enorme responsabilidad, un enorme compromiso y además mucha fe en que las respuestas efectivas de cara a su reparación integral como componente importante de toda esta de toda esta necesidad y reconocimiento del daño, pues sea muy articulada y muy sensible. Las lecciones que nos deja el auto entonces es que hay unos datos sobre las víctimas, una información producida por órganos de inteligencia que se compilan sobre la criminalidad y que todavía deben ser manejados muy bien. Esto es un llamado de atención para que las instituciones comiencen a hacerse preguntas sobre las políticas públicas, la política criminal, la política de persecución en general, porque además de todo lo que se ha hecho aquí, se ha puesto en evidencia los grandes vacíos que el sistema ordinario de justicia tenemos. Muchas gracias. Usted, doctor Jairo, dice cosas muy interesantes en su intervención, con su experiencia en Justicia y Paz, que fueron órganos especializados, pero entre la ordinaria, nos está diciendo que se justificó en el fondo la creación de la JEP, una jurisdicción especial para darle cierre al conflicto con este grupo armado. Y también aporta un juicio muy interesante. Dice, esto ha servido para unificar las narrativas de las víctimas. Yo creo que eso es muy interesante. Pero ahí también uno podría hacer algunas observaciones. Y le quería dirigir una pregunta a la profesora Ligia Vargas en relación con eso. Muy bien, aquí se unifican las narrativas de las víctimas y eventualmente también narrativas de victimarios. Pero puede quedar la sensación de que esa unificación de narrativas puede terminar siendo excluyente, en el sentido de que las víctimas que no aparezcan referenciadas en este auto ni en su anexo, recordemos que este auto tiene un anexo de 525 páginas donde se presentan hechos victimizantes, entonces pareciera ser que esta unificación de narrativas podría terminar excluyendo a las víctimas que allí no estén. La pregunta es, ¿eso es así? Las víctimas que allí no están referidas, pueden buscar reparación. ¿Cómo acceden a la garantía de no repetición? ¿Cómo acceden a la verdad? De hecho, uno puede cotejar el auto y ve que, aunque hay muchas víctimas acreditadas y se incluyen muchas narrativas de víctimas, evidentemente no están todas las víctimas. ¿Qué hacer con eso, profesora Ligia? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esa unificación de narrativas? Varias cosas. Yo empezaría por hacer referencia a que el auto hay que leerlo en contexto. El auto es el primero de varios autos y el mismo auto en su redacción nos cuenta que igual que este auto que trata de abordar el fenómeno nacional en punto de hechos y conductas, se van a expedir por lo menos 7 autos más de hechos y conductas en cada uno de los bloques o por cada uno de los bloques. Ese primer punto nos indica que este es una puerta de entrada, no es el cierre del proceso, es solo el inicio de la parte más pública tal vez de lo que va a ser el macrocaso 01. Eso quiere decir además que en los otros 7 autos que vamos a tener de hechos y conductas, seguramente aparecerán nuevos casos que no están referidos en este primer auto. Además, esos nuevos casos implican también nuevos reconocimientos. El proceso va por vías paralelas, digamos. Al mismo tiempo tenemos lo que está pasando con el Estado Mayor a nivel nacional y con estos 8 miembros del secretariado y los mandos medios y los comandantes de frentes que han empezado a rendir versiones. Los autos 160 y 161 de noviembre del año pasado los llaman a rendir versión y allí hay una nueva recopilación de información y esa información va a ser insumo para la creación de estos nuevos autos y seguramente para la identificación de muchos nuevos casos. Entendiendo eso y hablando de pedagogía, como estábamos hablando hace un rato, es muy importante conocer una herramienta que tiene el sistema y es la herramienta de selección y representación. Todo el sistema está basado en una idea que es tal vez no muy reconfortante para las víctimas, pero cierta, y es que el Estado colombiano no tiene la capacidad de reconocer todos, absolutamente todos los casos individualmente considerados, ni de juzgarlos.
Y como no tiene esa capacidad, hace una acumulación de casos en punto de reconocer que esto no fue una serie de casos aislados, sino que se dio de manera sistemática a través de un proceso, de una política y del cumplimiento de unos patrones. Y la importancia de los patrones está en la representatividad, en que podamos identificar los puntos comunes en todos esos casos para poderles explicar a las víctimas que ellos están representados en esos puntos comunes. Si uno lee el auto con detenimiento, el auto no habla de selección, de hecho hace una aclaración que dice todavía la sala no ha seleccionado, los casos que se están presentando en este auto se están escogiendo. Y la aclaración de voto de la magistrada Belkis lo que hace es preguntarse cuál es la diferencia entre seleccionar casos y escoger unos casos a modo de ejemplo. Desde luego no tenemos la respuesta de la sala porque la sala no nos la ha dado, pero es cierto que esa selección que en algún momento se va a hacer, lo que pretende es seleccionar unos casos a modo de ejemplo, por eso se llaman los casos representativos. Y lo que están haciendo es representar a todas las demás víctimas que porque el comportamiento se dio a modo de patrón, sufrieron hechos victimizantes similares y que se tienen que sentir representadas en esos casos que se están seleccionando. Otro punto importante en esa lectura del auto en contexto que hay que hacer es que el auto no está solito en la sala de reconocimiento, sino que las otras salas de la jurisdicción y en su momento el tribunal cumplen funciones muy importantes para complementar las garantías y los derechos de las víctimas. Hablábamos, por ejemplo, del derecho a la verdad. Es cierto que la mayor verdad se está dando en la sala de reconocimiento de verdad y que su nombre invita a que allí se dé. Pero también es cierto que, por ejemplo, la SAI y la Sala de Amnistía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas han empezado a recaudar una verdad temprana. La sección de apelaciones ha emitido varios autos en los que llama a las salas a recaudar verdad antes de conceder beneficios transitorios o definitivos. Y esa verdad no solamente sirve de insumo para que la sala de reconocimiento construya los macrocasos, sino también es una verdad de las víctimas. Ya hay víctimas que se están acreditando tanto en la sala de amnistía como en la sala de definición de situaciones jurídicas, que se les está corriendo traslado de esta información. Entonces, si uno lee el sistema completo, hay mucha más verdad que la que nos puede dar el auto y muchos más casos que los que están solamente referenciados en este primer auto, que además se tiene que acompañar de todo lo que viene del proceso, de mandos medios, de frentes, de otros autos por bloques. Las víctimas han pedido unas ampliaciones, han hecho demandas de verdad y con esto cierro, un punto muy importante va a ser que la jurisdicción responda a las demandas de verdad. Es cierto que hay en el auto referenciados 21.900 casos, o al menos hablan de 21.900 víctimas de secuestro, pero también es cierto que hay 2.000 víctimas claramente identificadas que se han acercado al sistema, que han llegado a la jurisdicción y que han presentado demandas concretas. La doctora Cifuentes decía hace un momento, lo más importante es contestarle a las personas dónde están las personas que están dadas por desaparecidas. Esa es una demanda de verdad que ha sido reiterativa dentro del macrocaso, pero hay otras preguntas que están haciendo las víctimas que se han sistematizado, que ya la magistratura le trasladó a los comparecientes y esas respuestas van a ser tan importantes como el auto o más, porque en esas respuestas está la verdadera justicia y las verdaderas garantías que están buscando las víctimas. Entonces, si uno lee el auto de manera aislada, probablemente los casos allí referenciados son insuficientes y uno se pregunta qué pasa con los demás. Me hablan de 21.000, pero me referencian los 21 de los casos políticos, las 12 tomas, etcétera, etcétera. Pero si uno lee el auto en contexto y lo lee a la luz de lo que viene, este es un primer paso, nos queda mucho por hacer, pero yo sí creo que vamos por buen camino. Bien. Bien, a partir de lo que dice Ligia, yo le quisiera hacer una pregunta al profesor Reyes. A ver, aquí evidentemente se contiene o se sintetizan, digamos, hechos representativos, que eventualmente luego se ampliarán en otras decisiones. Pero yo creo que eso habría que mirarlo en relación con la metodología utilizada por la sala para confeccionar este auto y para abordar este caso, el caso 01. Y la sala ha dicho que lo ha abordado desde arriba hacia abajo, desde la estructura de mando hacia abajo.
ese enfoque metodológico ha permitido hacer una calificación jurídica del título de responsabilidad que se le atribuye a los integrantes del secretariado. Le quisiera hacer al profesor Reyes dos preguntas. Una, ¿usted qué opina sobre el título de responsabilidad que les han asignado como coautores mediatos, por un lado? Y segundo, si esta metodología utilizada de arriba hacia abajo eventualmente puede diferir de la decisión que se adopte en el caso 01 y en la atribución del título de responsabilidad, teniendo en cuenta que hayan dicho que van a comenzar de abajo hacia arriba. El caso 3. Yo creo que en términos generales la idea de hablar de una coautoría inmediata está bien formulado por parte de la jurisdicción. La combinación aparentemente extraña responde a la necesidad de manejar una responsabilidad que es vertical, que viene del secretariado de las FARC como estructura superior hacia los demás integrantes de la guerrilla desmovilizada, y eso imponía una figura como la de la autoridad inmediata, pero como además se trataba de un secretariado que ejercía un mando colectivo, pues era necesario recurrir a una figura como la de la coautoría para poder incluir tanto esa responsabilidad horizontal como esa responsabilidad vertical. Eso no quiere decir, por supuesto, que la única opción teórica de fundamentar una responsabilidad para los integrantes de una organización como esta sea a través de una autoridad mediata por aparatos organizados de poder en combinación con esa coautoría. Desde luego que si se tratara de discutir desde el punto de vista estrictamente teórico la capacidad de rendimiento del concepto de autor que utiliza la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hay mucho para discutir. La Jurisdicción Especial para la Paz combina extrañamente un concepto de coautor que corresponde inicialmente a una teoría objetivo formal, porque lo amarra a los actos de ejecución y después corrige un poco el tema hablando de la importancia de los aportes, con lo cual parece virar hacia una teoría objetivo material, y después todo eso lo pone en contacto con una teoría como la de los aparatos organizados de poder de Roxin, que también desde el punto de vista teórico admitiría críticas, especialmente en un punto al que la Jurisdicción Especial para la Paz le dedica tiempo, que es el relacionado con la fungibilidad o la disponibilidad de las personas para cometer el delito. Entonces, lo que diría es, me parece una opción válida. De hecho, me parece que el recurso primero a la autoría, a la coautoría referida a esas teorías objetivas se usa muchísimo en Colombia, especialmente por la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, me parece que la figura de los aparatos organizados de poder también es una figura que se utiliza con muchísima frecuencia. Eso no quiere decir, repito, que desde el punto de vista teórico no existan críticas a esta concepción del concepto de coautoría y que no existan también, que las existen y muchas críticas a la figura de los aparatos organizados de poder, especialmente en cuanto al requisito de la fungibilidad o la proclividad a la comisión del delito. Yo, desde luego, no conozco intimidades de cómo la Jurisdicción Especial para la Paz escogió la metodología, pero me parece que haber optado en este caso concreto por comenzar de arriba hacia abajo fue muy inteligente, quizás porque la jurisdicción intuía que podía conseguir una buena colaboración de las instancias superiores de las FARC en este primer proceso, y que probablemente hacia abajo le quedaría mucho más fácil construir a partir de esa primera fijación de responsabilidades a la cúpula, construir todo el proceso. Y quizás, es una simple suposición mía, quizás respecto del caso que tiene que ver con los denominados falsos positivos, lo que el avance de la justicia ordinaria ha mostrado en estos últimos años es que ha resultado menos complejo la determinación de responsabilidades en los niveles más bajos que en los niveles superiores. De hecho, esos resultados
son los que en buena parte motivan la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia. Aceptan que ha habido resultados en la base de esas investigaciones, pero echan de menos más resultados hacia arriba. Quizás el haber visto cómo ha funcionado, en este caso los falsos positivos, la jurisdicción ordinaria, es lo que haya inclinado a la JEP a comenzar con una metodología completamente distinta, y es afianzarse en donde hay más resultados en este momento en la jurisdicción ordinaria, que es en la parte baja de la pirámide de responsabilidad por falsos positivos, y de ahí en adelante empezar a construir hacia arriba. Bien. A propósito de eso, profesor Reyes, donde usted dice que de pronto la metodología se justifica porque se ha podido establecer más verdad, digámoslo, con los miembros subalternos de las estructuras de las Fuerzas Armadas del Estado. Yo le preguntaría a la doctora Mónica varias cosas en relación con las fuentes de conocimiento que está manejando la JEP. En primer lugar, a partir de lo que nos decía el profesor Reyes, pareciera ser que también hace falta una pedagogía ante la JEP, pues entendieran cómo funciona el sistema y eventualmente cómo se modulan allí los principios constitucionales, incorporados también por el Acto Legislativo 0 de 2017, porque pareciera ser que se está transmitiendo ante la JEP una litigiosidad propia de la jurisdicción penal ordinaria. Eso por un lado. Pero por otro lado, más allá de esa pedagogía para ciertos comparecientes, incluso ciertos intervinientes, yo también le quisiera preguntar a la doctora Mónica, ¿cuál es la naturaleza de los informes y de las fuentes de información que utiliza la sala para hacer la determinación de estos hechos y poder luego hablar de un estándar de prueba? Porque si menciona un estándar de prueba, incluso tomando un referente internacional, pues pareciera ser que técnicamente estaría valorando pruebas. La pregunta es, ¿son los informes pruebas? Entonces serían dos preguntas. Hay que hacer pedagogía frente a los comparecientes para entender cómo funciona el sistema. Y en segundo lugar, ¿las fuentes de información que utiliza la sala son pruebas o cuál es su naturaleza jurídica? Bueno, gracias Ricardo. Entonces, permítame como hacer pedagogía. Bueno, el mandato de hacer justicia con relación a crímenes internacionales claramente implica tomar distancia de los enfoques tradicionales de administrar justicia, los cuales claramente pues buscan perseguir penalmente uno por uno las conductas punibles. Pero 50 años de conflictos y millones de hechos punibles no pueden ser abordados a través de metodologías de investigación tradicionales y estándares probatorios propios de la justicia ordinaria. Además, no estamos empezando de cero. Colombia, en el marco de la justicia ordinaria, ha adelantado investigaciones y ha llegado a condenas por hechos cometidos en el marco del conflicto armado. Entonces, bajo estas premisas, y permítame hablar de los informes y sus finalidades, yo los clasificaría así. Entonces, primero, los informes de las entidades públicas. La ley estatutaria, en su artículo 79, le asigna claramente a la sala de reconocimiento primero la tarea de recibir los informes de las entidades públicas, tales como la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría General y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, de todos los hechos cometidos con ocasión del conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016, de aquellas personas que suscribieron el acuerdo de paz, de los agentes del Estado y de los terceros civiles que se sometan voluntariamente. Entonces tenemos que el análisis de esos informes, en primer término, tienen la función de probar o determinar la competencia material, personal y temporal de la JEP, es decir, contribuir a la determinación de cuándo se cometieron los delitos, si fueron cometidos por sujetos sometidos a la JEP y si guardan relación con el conflicto. Entonces, en ese primer aspecto, esos informes determinan la competencia. Mira lo importante de los informes. Además, la ley estipula que una vez enviados los informes a la jurisdicción, se deben agrupar los hechos por presuntos autores y se deben agrupar las conductas semejantes de una misma categoría sin calificarlas jurídicamente.
como lo expliqué anteriormente. Y además exige que los informes además sean rigurosos. Los informes, si son detallados, contienen la relación de presuntos autores o partícipes y las posibles conductas en las que pudieron incurrir. Entonces constituyen la base esencial para algo que hace la sala, que se llama la contrastación. Los informes constituyen realmente un insumo fundamental para efectos del llamado a los presuntos responsables a las versiones dialógicas de aportes de verdad. Recordemos que la sala de reconocimiento, y usted ya lo venía ahora diciendo, no adelanta investigaciones adversariales con estándares de recaudo probatorio pleno. La sala no está diseñada ni tiene el músculo investigativo para hacer investigaciones complejas, pues sin que ello implique naturalmente que no pueda recaudar pruebas, pero la sala en general no está diseñada para adelantar esas, digamos, esas investigaciones adversariales que sí va a tener la competencia la UIA. La sala de reconocimiento, entonces, a partir de esa metodología de contrastación amplia, entonces tiene la mirada de muchas fuentes, tales como, digamos, las investigaciones de la justicia ordinaria, que lo contienen los informes, las versiones de las comparecientes, que tienen los relatos de las víctimas, adelante la reconstrucción contrastada de los crímenes no amnistiables para llegar a la finalidad del sistema, que es dar verdad y reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Entonces, esos informes son fuente básica y necesaria para efecto de la contrastación de la información. Está sí efectivamente valorando pruebas que hay en esa cantidad de informes, pero no necesariamente recaudándolas nuevamente. Y claramente eso, pues, mira que está materializando un principio básico de la cooperación armónica entre la justicia ordinaria y la JEP. Vuelvo y digo, no estamos empezando de cero. Tenemos que basarnos en lo que ya de alguna manera ha adelantado la jurisdicción ordinaria, pero mirado con otros lentes, armonizado con otros ojos, contrastado de otra manera. Es decir, si la justicia ordinaria adelantó los casos, hecho a hecho, caso a caso, nosotros vamos a tener aquí la suma de esos casos para no quedarnos solamente con el árbol, sino que lo que vamos a ver es el bosque. Bueno, y lo segundo que es muy importante frente a los informes son los informes de las víctimas. Esos informes de las víctimas materializan una de las principales garantías del engranaje de la justicia transicional, que es la participación de las víctimas ante la jurisdicción. Mire, hasta el momento, la jurisdicción más o menos ha recibido unos 380 informes de víctimas que han nutrido los 7 macrocasos. Antes, cuando yo estaba en la Procuraduría, hicimos un ejercicio absolutamente detallado de lo que contenían todos esos informes y pusimos en unos matrices absolutamente detalladas, vuelvo y lo digo, cuáles eran todas esas peticiones de verdad de las víctimas, porque eso hace parte, como les venía diciendo ahora, del proceso mismo de reparación. No hay que esperar hasta el final para que el proceso de la jurisdicción repare a las víctimas, sino que el mismo proceso paso a paso tiene que tener unos componentes de reparación para las víctimas. Entonces, son un insumo fundamental para la construcción y preservación de una memoria histórica del conflicto armado, pues, de sus orígenes, de sus consecuencias. Es claramente la preservación de la memoria histórica de las afectaciones de las víctimas y es la mejor manera de reivindicar su dignidad y claramente garantizar sus derechos. Así como pues el reconocimiento de las víctimas a su dignidad, a sus derechos, hace parte integral de la reparación, el conocimiento de esas circunstancias, los móviles, la identificación de los perpetradores constituyen elementos esenciales para la reparación de las víctimas. Los informes presentados a la sala de reconocimiento, yo creo que constituyen el primer mecanismo con el que cuentan las víctimas y las organizaciones sociales para realmente alzar su voz en ese proceso dialógico que se sigue ante la JEP, relatar desde su perspectiva los crímenes que ocurrieron en la guerra, identificar, vuelvo y digo, a los presuntos responsables y aportar en general al esclarecimiento de los hechos para efectos de la no repetición. Entonces tienen además pues un gran valor agregado que permiten también a la magistratura y también a la sociedad en general mirar el conflicto a partir de los ojos de quienes lo han padecido, ya lo estaba diciendo ahora el doctor Jairo, comprender su dolor, conocer los factores, los eventos que desde su perspectiva claramente van a dar ocasión a explicar lo ocurrido. Recuerden que la jurisdicción es una apuesta a la verdad y en ese orden de ideas, esos informes se constituyen como
base fundamental para poder cumplir la misión y la función de esa jurisdicción. Entonces creo que los informes realmente han constituido una herramienta vital para la jurisdicción en el impulso de sus casos. A partir de la respuesta suya, doctora Mónica, yo podría inferir entonces lo siguiente, que la construcción de la determinación de los hechos y conductas que hace allí la sala, pues en el fondo también terminarían dependiendo de la buena voluntad de los comparecientes, buena voluntad entre comillas, sabemos que tiene un compromiso político, pero dependería de la buena voluntad de los comparecientes de aceptar los hechos y conductas que allí están determinados, porque en el evento de no aceptarlos, pues eventualmente se podría poner en aprietos la misma jurisdicción y se pondría a prueba la capacidad investigativa de la OIA ante un eventual trámite, digamos, por la vía litigiosa de un proceso contradictorio. Pero bueno, de hecho, allí en el auto, en el caso de Rodrigo Granda, que lo mencionaba el profesor Reyes, Granda afirma pues, que él era fundamentalmente parte de una estructura internacional y que él no participó en esto. Habrá que mirar cuáles son las actitudes de estas personas, no solo ya formalmente frente a este caso, sino eventualmente frente a otros. Ahora yo le quería hacer una pregunta al doctor Jairo en relación con la metodología que aquí ha esbozado la sala, pero también, digamos, con esa estructuración del debido proceso transicional. Porque la sala de entrada, en la primera parte del auto, afirma que su marco normativo pues, no da todas las pautas para canalizar su ruta de actuación. Entonces dice, hombre, vamos a irnos por este lado, vamos a ir haciendo esto. La pregunta es una pregunta probablemente perversa. ¿Esa forma de actuación es válida, digamos, en procesos transicionales o eventualmente podría estar dejando de lado el principio de legalidad e incluso el de reserva legal? Esto es admisible, es necesario y de hecho usted nos puede aportar también la visión desde su experiencia en Justicia y Paz, donde también sobre la marcha los tribunales de la jurisdicción ordinaria, pero especializados en la ley 975, fueron haciendo acoples para enderezar el camino. Entonces, doctor Jairo, ¿cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante y creo que ya parte de el enfoque lo han dado tanto el profesor Yesir como la doctora Mónica a ese propósito. La doctora Mónica, para hacer una diferenciación sensible entre lo que supone precisamente este tipo de elaboraciones que difieren enormemente por su contexto, por su responsabilidad, por la cantidad de hechos, por todo aquello que demanda poderlo construir de cara a la metodología inductiva que cualquier proceso penal supone, a partir de rastros, de vestigios, de indicadores, empezar a hacer a través de un método, por supuesto, inductivo, toda la reconstrucción de unos hechos. Aquí, digamos que lo que es importante señalar es que va a haber una serie de variables que no van a determinar de manera absoluta cuál habrá de ser en todos los casos el método a partir del cual se pueda construir un macrocaso. Además, estamos hablando de macrocasos. Yo recuerdo que en Justicia y Paz tuvimos una experiencia muy interesante que aquí parecería que se está, si no repitiendo, por lo menos insinuando, que fue la detección de las agresiones sexuales en medio del conflicto. Porque ni aparecían las víctimas, ni aparecían las agresiones, ni aparecían, por supuesto, los agresores. Y entonces, durante un buen tiempo, podemos hablar de 3, 4 años, eso no pasó. Sin embargo, para todos era latente que inherente a cualquier conflicto de esta naturaleza hay agresiones de esa índole y, por supuesto, aquí no podría ser la excepción, ni mucho menos. Entonces, fue a partir precisamente de un método deductivo en donde ni siquiera tomando casos propios, sino tomando los casos de todos los distintos conflictos que se han llevado a escenarios de justicia, se pudo partir de una realidad y es que tenía que haber. Eso es muy difícil decir tenía que haber cuando aparentemente las evidencias no aparecían.
Sin embargo, esto pudo de alguna manera terminar seduciendo con unos métodos, pues por supuesto, muy propios de este tipo de delitos de las agresiones sexuales, algunas víctimas para que empezaran a contar, ¿cierto? Y también algunas estructuras para que empezaran, si no a reconocer los delitos propiamente dicho, a matizarlos con otro nombre, pero sí ya ubicando tiempos y espacios en los cuales se habrían podido dar. Entonces aquí partimos de unos ni siquiera patrones propios, sino patrones genéricos que nos permiten en ese caso reconstruir, y poco a poco van apareciendo los casos de la Sierra Nevada, de San Onofre, de Putumayo, en donde evidentemente, y muchos otros más, por supuesto, estos son apenas el inicio donde terminamos constatando, pues por supuesto, que estos delitos sí se dieron. Entonces, y ahora frente a lo que advierte el doctor Yesid, también es interesante porque él señala cómo esta selección del método aquí, pues consulta realmente una realidad, una proactividad y por supuesto una expectativa de que estas cabezas pues empezarían haciendo unos reconocimientos de algo que era trascendente, como eran los delitos contra la libertad en medio del conflicto, y que les permitía a la JEP también tener unas expectativas de avance. Yo le añadiría algo que está contenido en lo que él dice, pero que lo sumo a mi primera reflexión, la de la anterior pregunta, y es que aquí también juega un factor decisivo e importante las expectativas que tiene la sociedad en torno a ciertas conductas de un impacto muchísimo más extendido, y que por supuesto también, si quiere, alejándonos un poco de cierto tipo de metodologías un poco más, digamos, admitidas en la mayoría de este tipo de construcciones, pues entonces se va a dar aquí que es la necesidad de tener alguna claridad frente a los delitos de secuestro, pero la necesidad también de dar respuestas iniciales un poco más ágiles en torno a esto. Y por eso creo yo que atendiendo nuestras necesidades, atendiendo nuestros contextos, aquí tendría en parte una validación el hecho de haber seleccionado esta metodología por parte de la sala. Entonces, vamos a encontrar distintas metodologías para la instrucción de los macrocasos. Estas parten de métodos de selección que pueden ser temáticos o territoriales. Nosotros tenemos 2 macrocasos que son territoriales y que por supuesto observan unas dinámicas muy distintas que creo que también se pueden corregir porque resultan muchas veces, digamos, interceptadas o comunes en los macrocasos, y pues esto no solamente desgaste, sino que da lugar a algunas contradicciones que se pudiesen evidenciar. Y dentro de los mismos macrocasos entendemos, habría 2 grandes rutas ya señaladas, que es el método deductivo y el método inductivo. De hecho, en el salvamento de votos se habla también de un tercer método, el abductivo, que es a partir de los relatos. Creo que en determinados momentos y circunstancias sería muy importante, sobre todo para hacer esa representación que no siempre resulta tan clara cuando se masifica. Y en el caso 01, en este de los secuestros, y en el caso 07, que es el de reclutamiento ilícito, pues ha optado la sala por este método, el método deductivo, mientras que los demás han optado por el método inductivo. Esto se traduce en si se empieza a llamar a las cabezas de la organización o a las bases. Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias necesidades. No significa que en todos los casos, o sea, aquí no se puede generalizar que un caso sea mejor o no. Digamos que cuando se generaliza el inductivo, pues tiene una gran ventaja en muchos casos, y es precisamente de hacer una reconstrucción que poco a poco va generando las dinámicas completas, por manera que cuando lleguemos a las atribuciones a los comandantes, no tenemos pues ninguna duda de que pase lo contrario. Aquí tendríamos unos riesgos, porque al hacer unas aceptaciones en términos de los comandantes, pues es posible que después de cuando la reconstrucción continúa, aparezcan una serie de hechos y circunstancias que incluso sean susceptibles de una sistematización y que se hayan quedado al margen. Entendemos que por la misma dinámica, por la naturaleza de la compilación y el contraste, pues debería estar todo, pero advertimos, y eso lo hacen algunos actores, incluso las observaciones de la Procuraduría, que pues podría haber muchas más circunstancias que sería importante entrar a valorar. Entonces, cada caso, decimos, tiene esas dinámicas, y los riesgos siempre van a estar allí latentes,
¿cierto? En el auto 19, la sala, pues lo que nos está dejando es muchísimas lecciones aprendidas. Algunas diríamos que lo importante no es tanto replicarlas, sino refinarlas a partir de lo que viene enseguida, que son las observaciones de las víctimas, las observaciones de la Procuraduría, que dentro de este sistema que yo le llamo compositivo, pues lo único que busca es que todos vayamos remando hacia el mismo lado dentro de la integración de los elementos esenciales del sistema, que parte de la verdad, pero apenas es un punto de partida esencial que tiene que ver con la verdad para el reconocimiento del daño se sigue la necesidad, y de la necesidad se sigue la respuesta, y de la respuesta se sigue precisamente la asunción de competencias. Entonces, estas 4 fases inherentes a las coordenadas restaurativas, pues se pueden construir de diferente manera, y en estos casos, pues dejaríamos entonces en gracia de discusión espacios para poderlas seguir complementando, sobre todo para que cuando lleguemos al final, que para nosotros es la parte crucial, que ya se ha empezado a reparar, como dice la doctora Mónica, a través de la verdad, pues realmente se consolide en forma absoluta. No, aquí no hay absolutos, pero digamos en forma mucho más, más sólida en las reparaciones, en las sanciones propias, en la interacción restaurativa que demanda necesariamente este tipo de proceso. Entonces, estas pautas de actuación no solamente son válidas, son necesarias. La ley no es completa. Esta ley es una ley muy abierta, en donde marca las pautas frente a lo que allí se acuerda, frente a los estándares internacionales, pero que da pábulo para una serie de interpretaciones que además en un macroproceso pues pueden suponer demasiadas variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este auto específico en la ley de, este auto que nosotros estamos analizando, en la ley no tiene un reconocimiento específico, no está allí determinado. Esto aparece en el nombre de la sala, y esto pues ha sido un ejercicio de construcción, de creatividad de los magistrados, con el fin de solventar todos estos espacios, y que buscan precisamente, más que satisfacer los vacíos de las normas, adecuar el proceso a una serie de realidades que no son las realidades de los demás modelos de proceso, ni restaurativo, ni transicional, ni mucho menos ordinario. Este es algo que solamente se puede vivificar en espacios como estos, pero además de naturaleza transicional, pero además con unos espacios muy cortos, con la importancia y la necesidad sentida de unas respuestas rápidas que son judiciales además, y que se van construyendo por el camino. Entonces el sistema se está todos los días estructurando, inventando, acomodando. Nosotros intervenimos, los otros y las víctimas intervienen, las mismas salas tienen. Aquí hay una dinámica muy llamativa, y es que son muy recurrentes los salvamentos de votos. Ahí hay unas dinámicas muy fuertes, y apenas se están produciendo unos primeros autos de la sala de apelaciones. Luego, otra de las fuentes bien interesantes que nosotros tendríamos aquí, que es un poco la unificación de criterios a través de las instancias, pues apenas están empezando a dar como para poder decir que ya están establecidas. Cuando uno está comenzando, entonces, pues digamos que allí podría estar criticando, y eso es muy fácil, pero lo que tiene que entender es que este es un proceso de acomodamiento, y por supuesto de el comienzo de una serie de sucesiones que estamos obligados a contribuir para eso. Entonces los casos, las temáticas, las metodologías no son iguales, la legalidad no se viola, mientras, ya que la pregunta es esa, ¿cierto? Mientras no haya una contrariedad frente a esos límites que uno podría observar en los convenios, en los acuerdos de La Habana, que son el rasero y el derecho penal internacional, mientras se respeten los derechos, pues tanto de las víctimas como de quienes participan allí, de los comparecientes, mientras las interpretaciones que hagan los jueces sean razonables, racionales, mientras las instancias y los desarrollos jurisprudenciales, pues entonces también cumple con esa función unificadora, y se cumple y se construyen unas bases sólidas que aseguren que nos puedan asegurar o que nos puedan entregar una seguridad jurídica. Bien, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de este conversatorio, pero que nos quedan muchos temas en el aire. Por ejemplo, la incidencia de las decisiones que están adoptando las salas de la JEP y eventualmente las secciones del Tribunal para la Paz, cómo eventualmente impactarán en decisiones de la jurisdicción penal ordinaria en casos frente a este mismo tipo de delitos, pero cometidos por agentes que evidentemente no han suscrito acuerdos de paz.
es un tema bastante interesante, pero aprovechando aquí estos minutos finales y antes de darle la palabra a Ricardo Posada para que haga una síntesis, yo le quisiera preguntar al profesor Jessy Reyes, a Ligia y a la doctora Mónica, para que muy brevemente, nos quedan 10 minutos, se pronuncien frente a esto. ¿Cuál es su opinión frente a la calificación jurídica dada a estas conductas? Y si se aplicó de manera satisfactoria el principio de favorabilidad, teniendo en cuenta la centralidad de las víctimas en el sistema. En el auto se refieren a las víctimas y que esto implica una modulación de la favorabilidad. Yo quisiera saber cuál es su opinión brevemente sobre la calificación jurídica otorgada a las conductas por parte de la sala. Ligia, si quiere, comienza usted y da luego la palabra al profesor Reyes para que termine la doctora Mónica. El debate de la favorabilidad es tal vez uno de los debates más grandes que tiene la jurisdicción por dar. Si uno analiza las decisiones de todas las salas, no solamente de la sala de reconocimiento, sino de todas, la favorabilidad sigue siendo un debate, y sigue siendo un debate porque la favorabilidad en el derecho penal, como la entendemos, como la hemos entendido siempre, hace referencia a la ley en el tiempo y a la pena a imponer. Y resulta que aquí no tiene una relación directa, si uno lee el artículo 5 del acto legislativo, ni con la ley en el tiempo, ni con la pena a imponer. Lo que le dice el acto legislativo a la JEP es, usted tiene 4 sistemas jurídicos, 4 opciones para leer las conductas que se le presentan, y al hacer esa lectura, escoja el sistema que sea más favorable. Tiene el derecho penal, el Código Penal Nacional, el derecho penal internacional, el de derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Escoja la lectura que sea más favorable. Y eso ha implicado decisiones que pueden parecer contradictorias dentro de las salas y las secciones. Por ejemplo, en la sala de amnistía ha sido un debate muy grande porque algunas conductas tipificadas en el derecho penal ordinario o interno permitirían la amnistía, y tipificadas como crímenes de guerra automáticamente pues bloquean la amnistía y se convierten en este gran cúmulo de casos que están en un limbo hasta que la sala de reconocimiento abra un macrocaso. Y la pregunta siguiente, desde luego, es si la sala de reconocimiento va a tener tiempo y capacidad para abrir macrocasos y abordar todos esos delitos que están quedando en ese limbo porque no tienen beneficios definitivos. Y esto recordando que una de las obligaciones del sistema es darle seguridad jurídica a todos los comparecientes y cerrar sus situaciones. O sea, no los puede dejar con beneficios transitorios. No es suficiente la libertad condicionada. Habrá que decidir o en la SAI con amnistía o en la sala de definición si se dan renuncias a la persecución penal o si definitivamente se abre un macrocaso, hay resolución y decisión del tribunal. En ese marco, entonces, la discusión ha sido si la selección del sistema y, por tanto, la tipicidad o la calificación jurídica de la conducta como un delito o como otro puede darse teniendo en cuenta solamente las consecuencias que tiene esa calificación o si hay que renunciar, digamos, a esa favorabilidad así entendida y tenemos que imputar la conducta que sería la más idónea. Como les decía, la discusión no está zanjada desde ningún punto de vista. Calificar los delitos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tiene consecuencias no solamente de cara a la pena, porque la pena está muy vinculada a la verdad y al reconocimiento, pero por ejemplo el acto legislativo 03 de 2017 vincula la posibilidad de participar en política con la calificación de crímenes internacionales y obliga al tribunal a al menos hacer un análisis de sí o no pueden las personas condenadas por crímenes internacionales seguir participando en política. Entonces, esa calificación sí tiene consecuencias. De cara a las víctimas, y yo creo que de cara al país y a lo que la sociedad esperaba, una calificación que no estuviera en el marco del derecho penal internacional, yo creo que un gran sector de la sociedad la habría sentido como insuficiente al menos, o insignificante. Sí estábamos esperando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y con esto no quiero decir que no los hayan cometido. Si uno analiza las conductas y analiza los elementos de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, creo que hay elementos suficientes para calificarlas como tales. Yo discrepo un poco en la sala en el punto de los concursos y de concursar las dos figuras, es decir, de decir que los comportamientos se dieron tanto como crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad, y ahí habría bastante que uno podría discutir.
no solamente en el marco de las privaciones de la libertad, la toma de rehenes y las otras privaciones de la libertad, sino sobre todo en los delitos que se dieron durante el tiempo que las personas estuvieron privadas de la libertad. Y aunque no voy a entrar en el tema, por poner un ejemplo, hay imputaciones por graves tratos crueles e inhumanos y por tortura, como crímenes de guerra ambos. Esa imputación al menos valdría la pena revisarla de cara a los concursos. La pregunta siguiente es si el reconocimiento de esta calificación se va a dar, o al menos si se va a dar en esos términos. Si bien la sociedad puede sentir como suficiente la calificación y podemos estar de acuerdo en que se cumplen los requisitos para ello, las FARC ha sido enfática en no reconocer ciertos tipos de delitos. Cuando uno mira lo que se dio en las versiones, y el auto además lo relata, por ejemplo, han sido muy reacias a reconocer que se daba violencia sexual. Todas las versiones, tan pronto se hablaba de violencia sexual, la respuesta de los comparecientes era, esto no pasó. O sea, una cosa es reconocer la toma de rehenes, que yo creo que es un reconocimiento que todos estamos esperando de parte de las FARC. De hecho, su pronunciamiento político de la semana pasada fue, eso lo vamos a reconocer. Otra cosa es esperar que reconozcan que hubo violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Ese reconocimiento yo lo veo un poco más difícil. No sé si lo van a hacer o no. En este momento, desde luego, no tenemos ninguna herramienta y todo lo que estoy diciendo pues son hipótesis, pero es posible que esos reconocimientos sean más difíciles. El auto parece no darles opción, porque lo que encontramos en el auto es, tienen el mismo tiempo los comparecientes, las víctimas y el Ministerio Público, es decir, todos los que estamos interviniendo tenemos el mismo tiempo para intervenir y pronunciarnos, así que la respuesta de los comparecientes tiene que ser o reconocen, o si no reconocen, aportan pruebas suficientes para desvirtuar la imputación, cosa que parece difícil, o si no irían por no reconocimiento directo a la UIA. Ahí hay mucho que debatir. Yo creo que la sala todavía no ha dado respuestas suficientes de cara a la favorabilidad. Es posible que los comparecientes hagan este reclamo de la favorabilidad y de lo que implica imputarles crímenes de lesa humanidad, sobre todo, de cara a su participación en política, de cara al estigma y al peso simbólico que tiene una imputación de esta más allá de la pena, pero difícilmente podemos decir que no se cometieron y que no se cumplen los requisitos. Ahora, si uno mira la imputación detenidamente y mira los elementos, el auto tiene cosas que podrían mejorarse. El punto de la legalidad, por ejemplo, y de cómo se estructura el principio de legalidad en el auto. La sala hace afirmaciones como decir que el nomen iuris de secuestro extorsivo pasa a toma de rehenes y automáticamente eso nos da el principio de legalidad porque existía el secuestro extorsivo en Colombia. Probablemente no, probablemente habría que hacer el análisis más profundo de que la toma de rehenes y las privaciones de la libertad cumplen con el principio de legalidad a nivel internacional porque estaban proscritas en todo el derecho penal internacional desde las convenciones de 1907 de La Haya, pero ese análisis podría ser más profundo. Y así en lo que tiene que ver con la dogmática y con la aplicación más correcta de los elementos de los crímenes. Lo mismo pasa con los títulos de imputación, con la responsabilidad de mando, con confundir la responsabilidad de mando y el máximo responsable. ¿Y con qué va a pasar ahora con estas imputaciones con los comparecientes que quedan? Porque si estos 8 miembros del secretariado reconocen como coautores mediatos y como responsables por mando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, parecería que los comparecientes que quedan en los bloques y en los frentes, que tendrán que reconocer sus propios autos de hechos y conductas, pues no les quedan muchas opciones si ya sus comandantes y sus jefes reconocieron esa política. Entonces, ahí hay dos opciones. Uno, que usen una justificación que ya hemos escuchado en las versiones de estábamos cumpliendo órdenes y tengo el reconocimiento de mi comandante de que me dio la orden, que es una opción, que no justifica a nivel de derecho penal internacional y que no los exime de responsabilidad, pero que es un discurso que ha sido reiterativo y que puede resurgir ahora con este antecedente. Y la otra opción es que aleguen que si ya los otros reconocieron, pues aquí no hay mucho más que reconocer. O sea, ¿dónde está la libertad del reconocimiento de los comparecientes que quedan? Entonces, de cara a la calificación que hace la jurisdicción, yo creo que nos quedan más preguntas que respuestas, aunque desde luego es satisfactoria para las víctimas y para la centralidad de las víctimas una calificación con estas connotaciones y con este peso simbólico que, como les decía, va mucho más allá de la pena que puedan recibir. No sé, Ricardo, si todavía tenemos tiempo, ya llegamos a las 6:30, pero de pronto en 5 minuticos para escuchar lo que el profesor Reyes nos puede decir al respecto, porque es muy valioso,
Pronto, en la línea de complementar lo que dijo Ligia y también lo que dijo la doctora Mónica. No sé si nos podemos tomar 5 minuticos. Yo creo que sí, yo creo que más bien los expertos deben, digamos, terminar de redondear sus opiniones en una forma más conclusiva, en vez de una síntesis que yo creo que sería repetir las importantes cosas que han dicho, por ejemplo, que acaba de decir Ligia María, pero ojalá en el último punto se hiciera algún énfasis. A mí me parece muy importante lo que ha dicho Ligia en relación con los efectos que podría tener el reconocimiento de estas imputaciones en relación con los demás comparecientes en el proceso. Y no solo eso, sino también en relación con los efectos que podría tener el reconocimiento de estos hechos en los procesos, digamos, en los que no haya aceptación de verdad, porque estamos hablando justamente de un proceso penal, digamos, estructurado dentro de la propia JED. Entonces, el tema probatorio sigue siendo muy preocupante. El tema, digamos, de ese recorte de libertades a los comparecientes, el tema, de alguna manera, de lo que es prueba y no es prueba, que lo planteaban, digamos, hace un rato. Pero adicionalmente, el tema de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo preocupante, a pesar de que se trata de una primera decisión que se enmarca, a mi juicio, en una línea que por lo menos a la academia le da un poco más de tranquilidad en relación con el principio de legalidad que aquellas decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia a principios de la década de 2000, donde, digamos, la flexibilización del principio de legalidad fue básicamente tenebrosa en términos, digamos, de garantías procesales y de garantías sustantivas. Entonces aquí estamos en un marco distinto que nos abre una serie, digamos, de estructuras mucho más finas en el tratamiento del derecho y en particular en el tratamiento de los derechos de las víctimas y los procesados. Pero, por favor, adelante. Yo me voy a robar la palabra un segundo para poner otra puntilla en esto que estaba diciendo el profesor Posada, y es qué pasa con el reconocimiento en los otros macrocasos. Porque hay secuestros en los otros macrocasos, el auto menciona el caso 4, el caso 2, si se siguen abriendo casos territoriales, las conductas de secuestro también se van a investigar, como lo han hecho los casos territoriales hasta ahora, y ahí hay varias preguntas. ¿Ceden los otros macrocasos y sobre todo los territoriales frente a los casos temáticos o no ceden? En sobre, principio debería ser. Sobre todo cuando se entrecruzan. Tienen que dialogarse. Exacto. Yo creo que los casos territoriales y los casos temáticos tienen que empezar a dialogarse porque para efectos de la determinación del máximo responsable van a tener que empezar a hacer como una determinación más clara en punto de que para los casos territoriales uno sería el máximo responsable, que es el que está en el territorio, pero eventualmente para los casos temáticos sería el que está más arriba en la cadena de mando. Entonces, sí, Ligia, yo creo que es urgente que se empiecen a dialogar los casos territoriales con los temáticos y se adopten algunas decisiones en donde se puedan, de alguna manera, unir los casos y empezar, digamos, a tener una visión más temática, sobre todo sobre los hechos en los que ya hay una apertura de casos temáticos. Ese sería el ideal. Eso tiene que pasar. El auto aplaza la discusión, porque el auto lo que dice es más adelante miramos qué hacemos con el caso 2 y el caso 4 que también están hablando de secuestros. Cuando esto tendría que haber sido una decisión previa a haber hecho el auto de hechos y conductas, porque además si estos 8 miembros del secretariado que están imputados por su comandancia en los bloques, y ese es un tema que no hemos hablado, pero si bien el auto hace un análisis general, luego en el punto D, en el último punto, imputa a cada uno por su comandancia en cada uno de sus bloques. Entonces, en los territoriales solo algunos tendrían responsabilidad, ahí tendrían que empezar a conjugar unas y otras responsabilidades. Entonces, ese reconocimiento va a tener una cantidad de consecuencias en el mismo proceso y en los procesos que vienen, que van a tener que ser, los vamos a tener que observar con mucho cuidado y vamos a tener que manejarlas con mucho cuidado. Que algo ya se ha dicho en el tema, que algo ya dijo Justicia y Paz, doctor Jairo, en el tema de imputaciones parciales. O sea, estamos en un déjà vu, un poquito. Ricardo, yo quisiera solamente en una frase referirme al tema de la favorabilidad. Esto es una justicia transicional nueva, esto es una justicia transicional, yo diría que audaz. Esto es una justicia transicional que de alguna manera está reescribiendo muchos de los principios del derecho penal interno y del derecho penal internacional. Y yo diría que en esta justicia transicional nuestra, yo definiría
esa favorabilidad directamente relacionada con el tema de seguridad jurídica. Siempre será una calificación más favorable aquella que permita hacer un cierre completo de los casos y, como decía al principio de este diálogo, Colombia se convirtió en el primer país en proponerse demostrarle a la Corte Penal Internacional que en un contexto de acuerdo de paz es posible equilibrar el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones con el fin de poner fin al conflicto. En ese orden de ideas siempre será más favorable aquella calificación que permita que los comparecientes tengan una seguridad jurídica completa y no se active una eventual complementariedad de la Corte. Bien, finalmente, profesor Reyes, sobre este tema de la calificación jurídica y a partir de una inquietud que por aquí he leído por el chat de este evento, le quisiera puntualizar un poquito la pregunta para que usted brevemente la responda y vamos llegando al final. Profesor Reyes, hay gente que dice, a propósito de esto, dice, bueno, pero es que independientemente de la calificación jurídica, de la atribución de hechos y conductas, en el fondo a los miembros de las FARC asociados con estas conductas, que ahora son 8 del secretariado, pues les da lo mismo, porque según la ley estatutaria de la JEP, pues la sanción sería una sanción propia, ¿cierto?, que iría en un marco de 5 a 8 años. Le dicen, desde esa perspectiva, pues da lo mismo que le imputen todo el Estatuto de Roma, todo el Código Penal, todas sus modificaciones, les da lo mismo porque se les apareció, se ganaron el baloto. Así lo decía, de hecho, alguien hace poco. Evidentemente, pues esto termina afectando la calificación jurídica y la aplicación de la favorabilidad. ¿Cuál es su posición frente a eso, profesor Reyes? Ese es un argumento que es perfectamente aplicable a la jurisdicción ordinaria también. En la medida en que aquí, para delitos especialmente graves, tienen la pena máxima de 60 años, pues una vez que se ha incurrido en el primer delito de esos, todos los demás terminan sobrando. Entonces no es un argumento que sea aplicable exclusivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un argumento que tiene que ver con temas que Ricardo Bossa ha mencionado cada rato: el populismo punitivo, la tendencia del legislador a exacerbar las penas, de tal manera que cuando llegamos a las penas que hemos llegado, pues como decían los cuatreros del viejo oeste norteamericano, más alto no me van a colgar. Yo en temas específicos de imputación, creo, aun cuando todo es desde luego en el ámbito jurídico objeto de discusión, creo que la imputación está bien hecha, pero me parece importante tener claro desde el comienzo, y me remito aquí a la primera de las respuestas que di esta tarde, cuando hablaba de que la Jurisdicción Especial para la Paz ha conseguido resultados muy buenos en corto tiempo frente a lo que hacía la jurisdicción ordinaria. Cuando yo hago esa clase de comparaciones, no me refiero a que la jurisdicción ordinaria sea mala, funcione mal, en fin. Me refiero a que son dos jurisdicciones concebidas para dos propósitos completamente distintos. Entonces, la jurisdicción ordinaria no está en capacidad, ni la de Colombia ni la de ningún país del mundo, de manejar los delitos cometidos dentro de un conflicto armado. Eso excede cualquier límite de cualquier jurisdicción ordinaria. Por eso esta es una jurisdicción que está concebida fundamentalmente para ocuparse de conductas delictivas ocurridas durante y en relación con un conflicto armado, y eso pone unos límites en cuanto a la imputación y en cuanto a la favorabilidad. Uno no puede escoger entre aplicarle a una persona un delito de secuestro, uno de toma de rehenes, porque una cosa es el delito de secuestro en condiciones de normalidad y otra cosa es esa privación de la libertad en medio de un conflicto armado interno. Eso ya no es un secuestro, eso se llama toma de rehenes y eso está perfectamente explicado en el auto. Entonces es muy importante también tener en cuenta en toda esta discusión de ese auto de la JEP y de todo lo que siga produciendo la JEP, que fue creada para un escenario específico de conflictividad, que es fundamentalmente la existencia del conflicto armado en Colombia. Esa es la síntesis y vamos finalizando. No, yo tendría una pregunta final, ya es un poco de curiosidad personal, porque digamos, tanto al profesor Molina como a la doctora Mónica les he escuchado en muy diversas oportunidades y hoy también la necesidad de que la justicia transicional sea una justicia creativa.
ese es uno de los elementos, digamos, más interesantes de esta estructura. Pero mi pregunta es, ¿ustedes sintieron que el auto en realidad era creativo o es un auto muy tradicional desde el punto de vista del derecho penal? ¿Cómo lo leyeron? ¿Cómo lo sintieron desde el punto de vista, digamos, de esa necesidad de transformación del derecho? Si me lo permiten, yo brevemente diría una cosa, brevemente. Mi percepción frente a eso es que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Reyes. Esto es jurisdicción especial para una transición hacia la paz, superar un conflicto. Y hay que dejar de lado, digamos, todas esas estructuras, buenas o malas, de la jurisdicción ordinaria. Y en ese sentido yo creo que este auto da un paso, pero tímido, porque sigue adoptando, digamos, formas, expresiones, discursos muy propios de jurisdicción ordinaria y le impide construir una identidad de juez transicional para dar solución jurídica al conflicto. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Ese me parece un debate interesante y además un debate lindo desde la perspectiva de la construcción de la decisión. ¿Es muy tradicional ese auto o es realmente innovador? No sé, el profesor Reyes, la doctora Mónica, Ligia, el doctor Jairo. Pues mire, dentro de lo que es el desarrollo de los acuerdos y de las normas constitucionales y de las normas que lo desarrollaron, es evidentemente innovador, porque como decía, me parece que el doctor Jairo o Mónica, no recuerdo en este momento, ese auto, así como está redactado, pues no existía. Tenía que buscarse una forma de darle cumplimiento a esa parte del acuerdo. Había que ponerle de presente a las personas qué tenía la sala para que ellos tomaran una decisión a futuro. En ese sentido, pues evidentemente es muy innovador. Ahora, si uno cambia de pregunta y si uno cambia el foco de la pregunta es, ¿a usted le parece innovador que la coautoría se explique por una teoría objetivo formal? La respuesta es no. Y si a usted le parece muy novedoso que la coautoría mediata se explique con la tesis de Roxin, pues la respuesta es no. Entonces diría que depende de dónde ponga el foco de la pregunta. Yo me atrevería a decir que de alguna manera era lo que estábamos esperando. Desde un punto de vista, una imputación diferente que no fueran crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, yo creo que nadie se la habría esperado y además nadie la habría aceptado. Es evidente que lo que cometió las FARC eran crímenes de guerra y yo creo que desde ese punto de vista pues no es innovador si lo que uno estaba buscando era la sorpresa, pero era el deber ser. Yo ahí como que pues no me sorprende la imputación que hace el auto. Hay una cosa que sí me sorprende y que no hemos tratado y lo voy a dejar solo por mirarlo. No sé si se dieron cuenta que el auto no hace referencia a la tipicidad subjetiva, ni al dolo, ni a nada de ese pedazo del derecho penal desapareció del auto. Simplemente es tipicidad objetiva. El análisis simplemente es tipicidad objetiva, pero no formas de imputación subjetiva. A mí realmente me parece que el auto pues recoge mucho de lo, digamos, de lo expresado en esta nueva forma de ver en qué consiste una investigación de masividad de violaciones a los derechos humanos y a los derechos de las víctimas. Y me parece que hace un ejercicio interesante en la medida en que a partir de la identificación de patrones, ejemplifica casos. Entonces, volvamos al punto. Es decir, los hechos están ahí y hace todo un ejercicio para efectos de poder determinar esos hechos, cómo se llaman en unos patrones. Y a partir de eso, ejemplificarlos para efectos de volver a lo que les decía, de tener una mirada un poco más amplia y de alejarse un poco de esa manera de ver la investigación penal en la justicia ordinaria del hecho caso a caso. Entonces, en esa medida, a mí me parece que sería solo
como complementar eso frente a todo lo que han dicho, que sí es innovador en la medida en que sí efectivamente aborda el caso bajo unos criterios de investigación diferentes. Bien. Yo solo agregaría algo muy puntual, sobre todo porque tenemos una misión de observaciones que no quisiera confundir con este escenario, y es que es un muy buen abrebocas en punto de unos límites. El auto en muchas partes se mueve un poco como entre ese respeto que tiene que tener de cara a la seguridad jurídica, no dejar de lado a las víctimas, establecer criterios de imputación, pero por supuesto que si vamos al término o a lo que yo considero es más importante, la innovación de cara al fondo, es la reconciliación y elementos mucho más sociológicos que jurídicos, pues yo creo que ahí habrá mucho por hacer. Pero también es importante que se sienten ciertos parámetros de seguridad, que creo que es lo que mejor resaltaría de esta primera expresión de la sala. Yo creo que digamos, la JEP en cualquier caso, sus distintas instancias irán aprendiendo de estos procesos de construcción de autos poco a poco. Será quizás un aprendizaje muy difícil, tortuoso en algunos casos. En algunos otros, el tema, por ejemplo, subjetivo podría generar algunas dificultades interesantes a partir de aquí. Claro, eso tiene una incidencia interesantísima. Pero yo creo que sí es, en todo caso, la primera gran decisión donde la contrariedad, digamos, con ese principio de legalidad empieza a resolverse poco a poco, teniendo como fuente el derecho nacional y el derecho internacional, y eso lo hace una pieza jurídica absolutamente interesante para no solo el debate, el estudio, el debate político, más allá de los nombres. Es que, digamos, hablar de privación de la libertad, de secuestro, de retenciones, pues es que, digamos que esa es una estructura más simbólica que jurídica en este ámbito, porque no basta sino leer las mismas normas del Código Penal para darnos cuenta de ello. Pero digamos que irá perfeccionando el tema de concursos, irá perfeccionando el tema de metodologías de investigación, irá perfeccionando la inclusión de elementos sociológicos en la construcción de las decisiones por fuera de las bases puramente jurídicas que empieza a utilizar. Sí, yo creo que también tímidamente en algún punto, pero también un poco también tradicional, salvo por la innovación que plantean en la metodología, que tienen toda la razón y que es una de las, digamos, ganancias que empiezan a verse en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me preocupa también, digamos, la recepción de este tipo de decisiones en la jurisdicción ordinaria en relación con los casos que empiecen a conocerse no solamente allí, sino en materia de Corte Suprema de Justicia, luego en recursos extraordinarios. Ese es un debate también supremamente interesante, futuro muy incierto, si la Corte Suprema de Justicia hará una recepción pacífica, digamos, de esta serie de estructuras, pero en todo caso es una decisión maravillosa. Yo quiero, en todo caso, agradecerles a todos, a la doctora Mónica, a la doctora Ligia, al doctor Jairo, pues a los profesores Yesid y Ricardo, desde luego, por su participación, a todas las personas que nos acompañaron asiduamente durante este largo debate, que se queda corto, como es apenas obvio, pero será el primero de muchos, porque sobre este tema hay mucho que discutir, hay mucho que decir, y sobre todo mucho que pensar, porque al final de cuentas este tipo de escenarios lo que nos permite es una reflexión profunda sobre los grandes, digamos, logros y los grandes retos de la justicia en Colombia. Y yo creo que este es un logro y un reto al mismo tiempo que por lo menos nos abre una compuerta muy interesante a futuro. Así que en nombre pues de la Universidad de los Andes, en nombre del área de Derecho Penal, mis más sinceros agradecimientos a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por su participación. Esta es su casa, como es apenas evidente, y nos vemos en nuestra próxima intervención académica. Muchas gracias y muy feliz noche. Bueno, Gracias. hasta luego, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche.